hoy quiero en esta reunión hablarles acerca no sé si tienes ahí la imagen del mensaje de hoy que hemos llamado ¿Nos ha infectado espiritualmente el COVID? ¿Habías visto esta publicidad? Bueno, es nuestro mensaje de hoy. La pregunta para el día de hoy en la que vamos a estar trabajando es: ¿será que nos ha infectado espiritualmente el COVID a nosotros? Y yo no quiero que lo malentiendan, yo voy a tratar de llevar esto por el lado correcto. Y hoy vamos a ver una cosa muy interesante de la palabra de Dios que definitivamente el mundo necesita volver a ver y volver a entender. La iglesia no puede callarse de su mensaje, y el mensaje que comparte la iglesia es el mensaje de salvación, el mensaje de las buenas noticias de salvación, el mensaje del evangelio. Y ese evangelio tiene poder, ¿sí? ¿Lo crees en este día? Ese evangelio tiene poder para transformar vidas. Yo espero que lo creas y espero que este evangelio haya entrado a tu vida y por eso tú creas en Jesús y hayas sido transformado en tu vida. Eso fue lo que ocurrió en mi vida. Así que yo creo que espiritualmente la pandemia no puede como infectarnos espiritualmente. Pero hoy vamos a ver algo muy interesante, y para empezar yo quiero que leamos un par de escrituras que están en Mateo capítulo 15, versículos 10 y 11. Primero el versículos 10 y 11 de Mateo 15, y luego vamos a leer en el mismo capítulo los versículos 18 al 20, donde aún habla del mismo tema, pero ya es como el cierre del tema. Presta mucha atención a lo que dice estos versículos, este pasaje. Dice Mateo 5:10: Jesús llamó a la multitud y dijo: escuchen y entiendan, lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. O sea, no es lo que entra, sino lo que sale. Y luego los versículos 18 al 20 dice: pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, y no el comer sin lavarse las manos. Bueno, bastante paradójico que termine este pasaje. Parece que fuera en contra de lo que nos están instruyendo en este tiempo, de que nos lavemos las manos a toda hora, ¿verdad? Nos están enseñando a lavarnos, y el Señor dice: no es importante lavarse las manos. Hay un problema más grande que no está en lo físico, no es contaminarse en lo de afuera, sino hay un problema de contaminación dentro. Y hay una palabra que se repite consecuentemente tanto en la primera parte de este pasaje como en la final, y es la palabra contaminar. Contaminar. Estos versículos dicen que lo que contamina a una persona no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de ella. Y hoy vamos a estar pensando eso, porque tal vez el primer pensamiento que yo quiero que entre a tu mente es: ¿qué es lo que nos preocupa del COVID en este momento? ¿Qué es lo que nos preocupa en general a la sociedad? Nos preocupan sus consecuencias, ¿verdad? Si uno se acerca al COVID, sabe lo que va a pasar. No hay nadie, bueno, nosotros los que no hemos pasado el COVID no estamos inmunes. Ni aunque seamos cristianos, bueno, Dios puede hacer algo para protegernos, pero sabemos que hay cristianos que han tenido el COVID también. Así que no quiere decir que somos inmunes a las cosas y como somos cristianos vamos y no pasa nada. No, sino que sabemos que hay un virus que está ahí, que aunque nosotros no lo podemos ver, existe y puede contaminarnos desde fuera. Quiero que te quedes con este pensamiento. ¿Qué es lo que tememos? Ser contaminados desde fuera con un virus. Pero cuando Jesús vino a la tierra, dijo que el virus más grave que nosotros teníamos no venía de afuera, sino de adentro, del corazón. De eso vamos a estar meditando en este día. Así que ese virus, lo que hace un virus como este, es que corrompe lo que está sano. Estaba viendo un documental donde hablaban un poquito sobre esto del coronavirus y cómo llega el virus y se conecta con una célula. Necesita un huésped, ¿no? Una célula que lo reciba, y él
le inyecta toda la información que él trae a esa célula para que esa célula la transmita a todo el resto, y por eso es que es tan rápido la expansión de este virus, porque así funciona. Llega y es como si se hiciera amigo de la célula y luego le transmite toda su información, toda su carga que él trae de información genética o como lo querramos llamar, y esa información, no genética, sino esa información del virus que viene, la transmite y luego se extiende al resto de las células. Entonces, ¿qué hace el COVID? Contamina el cuerpo desde fuera, y nos preocupa que el COVID es algo muy contagioso. Nos han dicho muchísimo que es una de las enfermedades más contagiosas. De hecho, aunque parece que en España ya pasamos la fase más dura, ahora estamos pasando por los rebrotes, y en muchos lugares del mundo hay rebrotes muy fuertes y están tratando de contener esto, porque es algo muy, muy fuerte, ¿verdad? Nos preocupa del COVID que nos infecte, porque algo que hace este virus es que te infecta. Tú sabes que algo está sano y cuando llega el virus y se instala, ¿qué pasa? Se infecta ese cuerpo y además se convierte en un transmisor de esa infección a otros. Y esto puede ser muy grave, nosotros ya lo sabemos, todo eso, no les estoy diciendo nada nuevo. Pero todo lo que yo estoy diciéndoles nos va a llevar hoy a un pensamiento mucho más profundo espiritual que pensar solamente sobre el COVID. Esta mañana no estamos, o en este día no estamos hablando de una conferencia sobre sanidad. No se preocupe, yo no le vine aquí a enseñarles sobre el COVID, ni soy médico, ni soy experto, pero sé lo que todo el mundo sabe, y precisamente de esto nos han estado hablando mucho. Tanto el COVID puede ser peligroso que puede incluso llevarnos a la muerte. Fíjate, algo tan pequeño, tan insignificante, si no le damos importancia, puede instalarse, puede crecer, puede reproducirse, puede llevarme a la muerte y puede contagiar a otros. No sé si están siguiéndome hacia dónde estamos yendo, porque luego lo vamos a conectar todo esto con lo que tiene que ver con lo espiritual. Porque así como el COVID opera, mi pregunta es, ¿será que el COVID nos ha afectado espiritualmente? Obviamente no puedo hablar, el COVID es una cosa física y lo espiritual es otra cosa, ¿vale? Pero lo que quiere decir este título que le hemos puesto al mensaje de hoy es que vamos a hacer como una comparativa de dos cosas, una física, que es el COVID, que es el coronavirus, y otra que es un problema espiritual del cual vamos a hablar. Es muy importante que todos nosotros entendamos esto muy bien, pero toda la gente que nos esté viendo en la emisión también, porque yo creo que este es el tiempo donde la iglesia necesita volver a proclamar sin ningún temor la verdad espiritual de la realidad sobre la cual está parada el mundo. El mundo está parado sobre un terreno sísmico que está a punto de colapsar, y parece que creen que no pasa nada, pero no es así. Y este es el momento de que el mundo entienda que la iglesia es la alternativa, que nosotros somos la luz del mundo, que Jesús es la esperanza que el mundo necesita, y ese es el evangelio, esa es la iglesia. Tú vienes y te sientas en la iglesia porque tú quieres recibir más de Dios, para que cuando te llene Dios más a ti, tú tengas de qué dar a otros de esa llenura que ha venido sobre tu vida. Entonces, ¿te quedó todo lo que hablamos sobre el COVID? Hablamos sobre que es contagioso, hablamos sobre cómo esa infección penetra, lo invade todo, cómo esa infección incluso puede llevarnos a la muerte, pero esa infección también se transmite y se pasa a otros, ¿vale? Esto es muy importante. Entonces, debemos entender que así como está este virus alrededor del mundo, hay un virus espiritual que ha existido desde la primera generación de los seres humanos, que se llama el pecado. Este virus ha existido desde la primera generación de los seres humanos, y lamentablemente esos seres humanos que fracasaron, se contaminaron, fueron el paciente cero del virus. Adán y Eva fueron el paciente cero del virus, y ellos cogieron el virus, y a partir de ahí ellos propagaron el virus a todos. A diferencia de este coronavirus que estamos enfrentando ahora, este coronavirus nos podemos poner mascarillas, podemos seguir una serie de reglas y es posible que no nos contagie,
nunca o en mucho tiempo, o ya después de que estemos vacunados, yo no sé, pero es posible que podamos escapar de este coronavirus. Sin embargo, hay un virus que es más letal y que ha existido para siempre desde que el ser humano existe, y es el pecado. Y el pecado es como algo que es igualito al coronavirus. Una vez que ha entrado, coloniza a la persona que lo tiene dentro, a menos que logre sacarlo con una vacuna, con un antídoto. ¿De acuerdo? Y entonces el pecado es el virus más letal que existe en todas las generaciones. De hecho, uno puede ser cristiano y seguir infectado con el problema. ¿Sabe? Ya ha sido perdonado de sus pecados, pero aún así yo veo cristianos que a veces están atados por una serie de hábitos, de cosas que yo espero que lo que enseñamos el domingo pasado haya sido tan contundente que hayan cogido sus zapatillas viejas de su vida anterior y hayan dicho el domingo pasado de rodillas al lado de su cama: no más esto. Corto con estas amistades, corto con estos hábitos, corto con esta pereza, corto con esta adicción, corto con esta indiferencia espiritual que tengo hacia lo que el Señor tiene para conmigo. Y espero que lo hayan hecho, porque ahí ya no hay nada más que hacer. Una vez que la palabra ha caído en buena tierra, ya es cosa del terreno producir el fruto. Ya no podemos vivir solo de prédicas, ya tiene que haber un fruto sobre el terreno, que es tu corazón. Pero aún hay cristianos que persisten y caminan en el pecado, y este pecado, el pecado en sí mismo, a todos los seres humanos nos ha invadido como un virus letal, destructivo y mortal. El gran problema es cuando el virus es como algo desconocido o que queremos hacer que no existe. ¿Habéis visto en el planeta Tierra lugares donde, aún a pesar de todo lo que estaba pasando con el COVID, aún a pesar de las reglas que varios países establecieron para protegerse, hubo algunos mandatarios, algunos presidentes, algunas personas significativas en el mundo que dijeron: ese coronavirus, eso es un chiste, eso es como una gripe, no va a pasar nada. Y se iban y entre en medio de las multitudes paseaban y se daban baños de popularidad para demostrar que el coronavirus no era nada. ¿Los habéis visto? Y uno de los que dijo esto fue el primer ministro de Inglaterra. El coronavirus no es nada, hasta que cayó en cama y casi se muere el hombre. Enseguida mandó poner toda la cuarentena, mascarillas, todo. Cuando por fin sintió en carne propia y entendió la magnitud del problema. Y aquí llegamos al meollo del asunto. El problema es que cuando no entendemos la magnitud de la gravedad del pecado, de lo destructivo, arrasador, de que el pecado mata. El pecado mata. Como nosotros pecamos y no nos morimos enseguida, pensamos que el pecado no mata. Pero yo hoy les voy a leer algunos versículos que nos dejan bien claro que cada vez que nosotros estamos pecando es como si estuviéramos permitiendo muerte sobre nuestra vida, pero además estamos conectando eso hacia nuestra eternidad. ¿Por qué? Porque somos creados como seres eternos. Cuando una persona no le da importancia al pecado, sino que cree que puede vivir sin Dios en su vida disipada, haciendo lo que se le antoja, y que un día va a morir y no pasa nada, es como si alguien pretendiera tirarse de un avión sin paracaídas. Qué valiente es, ¿no? Ese hombre o esa mujer, qué valientes son. Se suben a un avión y están dispuestos, porque son tan valientes que serían capaces de arrojarse sin un paracaídas. ¿Les parece a ustedes que eso es valiente? ¿Verdad que no es valiente? Es estúpido. Es estúpido, es tonto hacer eso. Y una persona que está dispuesta a ir a la eternidad sin el paracaídas, tirarse a la eternidad y llegar al otro lado cuando muere, sin tener la seguridad de nada, sin tener un salvavidas, sin tener un paracaídas que le dé la garantía de que va a caer bien, que no le va a pasar nada, está arriesgándolo todo, como a la persona que les menciono, que se tira del avión y se tira sin el paracaídas.
Ustedes imaginen esa escena, cuando alguien cruza la eternidad, muere, llega al otro lado y jamás encontró la cura al virus más grave que existe, que es el pecado. Pero aún me parece más grave cuando una persona está infectada de este virus y está en una iglesia y no se ha dado cuenta que asistir a la iglesia no le libera. Es solamente la transformación verdadera cuando identifica que el pecado es un virus letal que le está matando, y a menos que se arrepienta de él y a menos que aplique la cura que necesita sobre su vida, ese pecado lo va a matar. Por eso es que hay muchos, como dice Jesús, que cuando lleguen a la eternidad le van a decir: en tu nombre hicimos, en tu nombre echamos, en tu nombre, y le va a decir el Señor: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y hay gente que va a creer que porque ha hecho ciertas buenas obras, ha sido hasta cierto punto una buena persona. Ese es su paracaídas. Su paracaídas son sus buenas obras. Pero las buenas obras, según la Biblia, la palabra de Dios, no pueden salvar a nadie. Porque las buenas obras no pueden liberarte del virus letal que se llama el pecado. Y es impresionante que la gente está más preocupada por el coronavirus que por el pecado que le está llevando a la muerte eterna. La gente está más preocupada por la muerte física que por la muerte eterna. Hay una viñeta que vamos a poner en la pantalla. Permítanme, voy a poner a este lado un momento. No sé qué tan bien salga o no. Me llegó la otra vez y la vi. Está en inglés, pero se los voy a decir por si ustedes no la entienden. Dice: el coronavirus ha llegado, ¿cómo podemos salvarnos? ¿Y dónde está la gente? Toda la gente está haciendo la fila para salvarse del coronavirus. Sin embargo, en la fila donde Jesús viene, ¿quiénes quieren ser salvos? ¿Quiénes se quieren salvar? Y nadie está apuntado en esa fila. ¿Te parece interesante? Esta viñeta me dejó ver lo que, ya puedes quitarla. Esta viñeta me dejó ver cómo muchas veces la gente, como no tiene percepción espiritual, está más centrada y más preocupada en lo físico, en lo que ve. Yo solo puedo creer en lo que veo, dice la gente de esta generación. Yo solamente puedo creer en lo que yo toque, como Tomás, el apóstol, el incrédulo. Y si no, no puedo creer. Y la pregunta es: ¿estamos muriendo por un virus de tal que no vemos? Sin embargo, las evidencias nos están dejando ver que es muy grave la cosa y hemos decidido creerlo. ¿Es así o no es así? ¿Cierto? Yo puedo decir: no, yo no creo en el coronavirus, no me voy a poner mi mascarilla, voy a ir en medio de multitudes y no va a pasar nada. ¿Verdad? Ya sabemos que eso no es serio, que eso es una tontería. Te puedes contagiar. Y antes, como creíamos, solo la gente mayor se puede morir. Y hemos visto gente de distintas edades y de distintas realidades que pensábamos que no, que solamente iban a pasar el COVID súper fácil por encima, que no les iba a pasar nada, y no fue así. Han estado a punto de morir, aunque algunos de ellos se han salvado, han estado ahí a las puertas de la muerte. Y jugar con la vida eterna, jugar con lo que hay después de la muerte es muy serio. Jugar a ser cristianos y no determinarnos a ser radicales es muy serio, porque el virus que está por allí rondando, que no es el COVID, sino es el COVID espiritual que se llama pecado, está matando a miles y millones de personas, pero que simplemente, como no lo ven, al igual que no vemos el coronavirus, pero vemos el efecto del coronavirus, hoy podemos ver el efecto del pecado sobre la vida de las personas. Y aún así, en medio de su ceguera, tú les hablas, tú les animas a que vengan a recibir la cura, a que vengan a recibir, como en la viñeta que salió en pantalla, que se acerquen a esa mesa donde puedes encontrar la respuesta a la solución del virus más grave que ha infectado a toda la humanidad. Es un virus que no hay ni siquiera uno que esté libre del virus. De hecho, en la humanidad solamente ha existido uno que no ha tenido el virus. Se llamaba Jesucristo.
el único que nació sin pecado. Por eso fue concebido virginalmente, precisamente para no tener esa herencia de pecado como todos los demás. Todos los demás nacemos con esa naturaleza de pecado. Y la Biblia nos habla de que el resultado de este virus es la muerte eterna. Eso es peor. Quiero decirte que la muerte eterna es peor que la muerte física. A veces le tememos mucho a la muerte física, pero la muerte espiritual es fatal, es eterna. Tiene consecuencias eternas, porque el cristiano cree en la eternidad, porque no puedes hablar de creer en Dios sin creer en la eternidad. Si Dios es eterno, tú no puedes hablar de que crees en Jesús si no crees en la eternidad, porque Jesús era eterno y habló de la eternidad, y lo que más vino a ofrecer fue vida eterna. Insistió continuamente: yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Y también dice Juan 3:16 que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Y ahí habla de ese derecho con el cual los hijos ahora pueden entrar a la eternidad. La eternidad con Dios, la eternidad donde somos liberados del virus, es una eternidad donde hemos pasado por el tratamiento de sanidad. Ya les voy a hablar de eso en un momento, ¿vale? Así que la muerte eterna es peor que la muerte física. Hay 3 citas bíblicas que yo les voy a mencionar. No las vamos a leer, no las van a poner en pantalla, pero escúchenla porque rápidamente yo las voy a mencionar. Una es Romanos 3:23, que muchos la conocen, y dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Todos los seres humanos somos pecadores, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, y no hay ni siquiera uno que pueda declararse: yo no soy un pecador. Por consiguiente, no hay ni siquiera uno que pueda decir: yo no tengo el virus, yo no he sido afectado por el virus. Y yo sé que hay muchos seres humanos que se sienten muy confiados en sus bondades, en su humanidad, en sus obras, en que no le han hecho mal a nadie. Pero todo esto es un engaño. Es como si alguien dijera: el coronavirus no me puede infectar porque yo soy buena persona. Así de simple. Cualquiera diríamos: pues estás perdido, porque tú crees que porque has hecho ciertas cosas, eso te libera del otro, y no es así. De hecho, el pecado no entra desde fuera. El pecado nace con nosotros. La Biblia es muy clara en decirnos que ya nacemos con este pecado como algo que vive dentro de nosotros, y que precisamente por eso Dios necesita liberarnos. Romanos 3:23, entonces, como os digo, nos dice que todos somos pecadores, pero Apocalipsis 2:11 nos dice que nos preparemos porque hay algo que se llama la muerte segunda. Y después de esto viene la muerte segunda. Hay gente que no entiende y que cree que la vida es solamente vivir, morirse y se acabó todo. ¿Lo habéis oído? Muchas veces la gente dice: ¿para qué creo en Dios? Eso es un timo, no es verdad. Dios no existe. La vida es esto, lo que hay ahora, te mueres y se acaba, al polvo y ya dejamos de existir. Bueno, pues hay una gran contradicción entre lo que la Biblia dice y lo que esas personas dicen. Yo decido creerle más a lo que la Biblia dice, a lo que Jesús dijo, porque Jesús dijo que cuando nos moríamos no se acababan las cosas allí, que Dios nos creó para ser seres eternos. Así que piensa en este concepto: cuando una persona se muere físicamente, no termina ahí todo, sino que después de la muerte seguimos existiendo. Y si una persona no ha sido liberada del virus en su vida, el virus del pecado, cuando llegue al día del juicio, tendrá que ir a un juicio donde será lanzado a algo que se llama la muerte eterna. Y la muerte eterna no es nada más y nada menos que la separación eterna de los beneficios de estar con Dios. ¿Te imaginas eso? Dios quiere que estemos con Él en esta vida y después en la eternidad. Ese es el proyecto de Dios con nosotros. Él no quiere que ninguno esté alejado de Él. Pero ojo, Él pone unas condiciones. No cualquier infectado puede entrar a la eternidad. Venga, yo no quiero renunciar a mis pecados, pero si Dios es bueno, que me deje entrar con este virus a la eternidad. Pues así no va a ser Dios. Dios dice:
perdóname, yo creo que tú no te enteraste en la tierra que yo ya tengo una vacuna. En el coronavirus todavía estamos anhelando que salga la vacuna, ¿verdad? En unos meses nos sorprenderán y nos dirán que ya están listas las vacunas, puede que salga más de una, distintas producciones de distintos países, y estamos todavía esperando a que algo tan insignificante, un virus tan insignificante, logremos vencerlo. Pero de lo que estamos hablando, del virus del pecado, es algo mucho más grave. Y es imposible, como nos lo plantea la Biblia, es imposible para los seres humanos vencer ese virus. Por eso el hombre, el ser humano trata de vencerlo con sus buenas obras, con sus buenas acciones. Es imposible vencerlo. Y después de esto entonces viene, nos dice la palabra, la muerte segunda. Y la muerte segunda viene posterior a el juicio eterno. Y Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Todos vamos a ser juzgados. Y lo que se va a juzgar básicamente es la cantidad de virus que haya en la vida de cada persona. Yo no me siento bien. ¿Ha visto o ha escuchado de que hay personas dentro de nosotros que son, ¿cómo se llaman? Los que tienen el virus portadores pero que no, asintomáticos. ¿Los has escuchado? Que esas personas tienen el virus, lo están paseando por todos lados, se lo están repartiendo a la gente para aquí, para allá, pero ellos no se sienten mal. Entonces, que como no se siente mal o el malestar que tiene es mínimo, se siente asintomático. Y en el planeta Tierra está lleno de personas que se sienten asintomáticas. La mayoría de la gente, la mayoría, hay una minoría, pero la mayoría de la gente le pregunta que si son malos y la mayoría dicen que no. La mayoría dice que son buenas personas. Pero la mayoría, si fueran expuestas todas las cosas que Dios ve a sus ojos, vamos, quedaríamos tan avergonzados de que se expusieran todos los pecados de nuestra vida, los que la gente no ve pero que Dios sí ve. Hay una definición o una redefinición de pecado. Pecado es todo lo que, yo le he añadido algo más, pecado es todo lo que decimos, pensamos, hacemos o sentimos. Escucha, pecado es todo lo que decimos, pensamos, hacemos o sentimos que nos aleja de Dios o que va en contra de lo que Dios quiere. Fíjate qué definición. A veces hay una definición tan religiosa, pero esta definición es todo lo que nosotros decimos, pensamos, hacemos con nuestras manos o sentimos. Cuando tú sientes envidia, cuando sientes celos, cuando tienes pensamientos lujuriosos, cuando en tus actos te has sobrepasado, en un acto que hiciste que no debías, se te fue la mano, no te contuviste. Todo eso, ¿qué es? Pecado. Y el pecado mata. El pecado mata. El pecado es incurable para el ser humano. La religión no cura el pecado. Asistir a la iglesia no cura el pecado. Pero la buena noticia es que Dios ya tiene una cura y un antídoto. ¿Sí? ¿Cuántos pueden decir qué alegría? ¿Puedes decir qué alegría en esta tarde? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría que Dios ya tiene un antídoto! Yo tenía una camiseta que la quería traer hoy, que no sé por qué no está. No sé si se desapareció, me la desaparecieron. La camiseta era compañera de mis zapatillas viejas. Era una camiseta cristiana que yo tenía desde hace mucho tiempo, ya estaba muy vieja y muy fea, pero era cristiana y me encantaba su mensaje. Casi siempre me la ponían en los campamentos de jóvenes. Esa camiseta tenía una cruz como si fuera aquí la cruz roja, la cruz entre rojo y blanco aquí, y en la espalda dice: desde el 33 después de Cristo existe la cura.
Desde el 33 después de Cristo existe la cura. No había cura para el pecado hasta que Dios nos envió la vacuna que podía liberarnos del virus que mata eternamente, que es el pecado. Y la cura de la vacuna es Jesucristo. Jesús es la respuesta. Jesús no es religión. Jesús no es solo un religioso. Jesús no es líder de un movimiento. Jesús no es solo un profeta. Jesús no es solamente un hacedor de milagros. Jesús es la cura en sí misma, la única esperanza para la humanidad, la única esperanza del cristiano. Yo te lo predico a ti también, porque a veces los cristianos creen que porque un día se arrepintieron de sus pecados no siguen necesitando de esa cura, no siguen necesitando de este Jesús. Yo continuamente necesito de este Jesús que es mi cura, es mi sanador permanente, es el que obra, es el que completa la obra, perfecciona la obra que comenzó en mí. Porque no es que el día que yo me arrepentí de mis pecados, yo ya fui una persona que ya no necesitaba más al Salvador, ya podía empezar a vivir la vida por mí mismo. Y hay cristianos que han entendido eso, que un día se arrepienten de sus pecados, le dicen: Jesús, gracias por dar tu vida en aquella cruz por mí, por haber muerto por mis pecados, gracias, amén. Y sientes: qué paz tan tremenda, Dios me ha perdonado todos mis pecados, a partir de ahora voy a tratar de ser una buena persona. Y es como si dejaran a Jesús allí en la línea de salida, en la línea de partida de la carrera, lo dejaran ahí y le hicieran: gracias por lo que hiciste por mí, Señor Jesús, así que a partir de ahora voy por mi cuenta, que Dios te bendiga. Y agarran a caminar y a intentar ser buenas personas. Pero ¿cuántos han descubierto que ser cristiano sin Jesús es imposible? Ser cristiano sin Jesús día a día es imposible. Ser cristianos y vivir las metas que Dios tiene para nosotros sin caminar de la mano con Él es imposible. Los que lo hemos descubierto nos damos cuenta que si pasamos 2 días, 1 o 2 días sin orar, ya nuestra vida se empieza a enrarecer. Y decimos: no, yo sentía como esta conexión, este poder, este fluir que estaba en mi vida. Yo no quiero perder eso, porque eso solamente se produce cuando yo estoy cogido de la mano del Maestro y el Maestro me está llenando de su victoria, del Espíritu Santo, con el cual yo puedo vencer el pecado. Por eso un cristiano que está conectado con Jesús, que está conectado con el Espíritu Santo de Dios, es un cristiano que puede andar en victoria, que puede vencer al pecado, que puede confesar de Jesús sin ningún temor y está muy convencido de lo que cree. Pero un cristiano que todavía está caminando no de la mano con el Señor, sino que todavía anda en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades, es un cristiano que es una mezcla de lo que hablé el domingo pasado. Es una mezcla y normalmente es un cristiano muy débil, muy frágil. Necesita mucho culto, necesita mucha oración, necesita mucho consejo, necesita mucho ayúdame. Pero cuando tú avanzas hacia la madurez en la fe, caminando con Jesús y te vas haciendo fuerte, no independiente de Jesús, sino fuerte en Jesús, esa fuerza hace que tú camines en dependencia cada vez más estrecha de Dios. Que quieras estar más en la mano del Señor. Tú estás aquí en la palma de la mano del Señor y todo el tiempo, todo lo que haces, caminas de la mano del Señor hacia esa victoria. Esa camiseta que yo tenía me recuerda que hay una cura. Esa camiseta te recuerda y me recuerda cada día que si no fuera por Él, yo solo sería un pecador. Si hoy yo me apartara del Señor, yo no tendría ninguna esperanza, porque básicamente lo único que me ha sostenido y que me ha ayudado a hacer lo que he podido ser, como dice Pablo, por la gracia de Dios, sin ser perfectos, pero lo que he podido caminar y ser de ejemplo o de ayuda a otras personas ha sido simplemente porque Él está conmigo, Él está en mí y Él está haciendo una obra en mí, al igual que está haciendo una obra en ti, y Él no quiere detener la obra que ha comenzado en ti. Él necesita que vuelvas otra vez a ser un cooperador con Él, para que le vuelvas a rendir con docilidad, con anhelo de permitir que Él vuelva a continuar, de perfeccionar esa obra que ha comenzado en ti. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás escuchando en este día? Yo estoy hablando de gente que en nobleza
como esté hoy, vuelve a Dios. Gente que hoy nos esté viendo en la emisión y que justo se conecta en este punto, lo que Dios le quiere decir es: tú necesitas reencontrarte con Dios, o tal vez necesitas encontrarte con Dios porque nunca lo has encontrado, nunca lo has conocido, nunca has experimentado una relación personal con Él. Y puede que estés en la iglesia y también nunca lo hayas conocido como lo que yo estoy diciendo, porque yo sé que yo conocía al Señor desde el primer día. Yo lo sabía. Yo no necesitaba que ningún pastor me dijera nada, que yo sentía aquí adentro un fuego, una presencia. Yo sabía que alguien ahora habitaba en mi corazón. Había una llama aquí dentro de mi corazón. Hay un fuego, una paz, un amor, una presencia, una libertad que no se podía apagar. Y esta mañana, antes de empezar, este tiempo antes de empezar a esta reunión, tuvimos un tiempo de oración. Mientras oraba mi esposa y orábamos todos juntos, yo sentía esa llama. Yo sentía esa llama hoy antes de empezar esta reunión. Yo sabía que Dios iba a estar aquí con nosotros. Yo sé que hay muchas huestes de las tinieblas que están intentando impedir y quieren que la iglesia sea una iglesia que pase en llano, casi en plano, ¿no? Como el electrocardiograma de un corazón de alguien que ha muerto. Quieren las tinieblas que la iglesia sea una iglesia muerta, una iglesia que sea un electrocardiograma plano donde no hay vida. Pero cuando tú respondes al Señor, tú te conviertes en esa iglesia viva, en esa iglesia que vuelve a ser restaurada, en esa iglesia que vuelve a caminar en el fuego de Dios. Y cuando eso pasa, no hay nada que pueda detener la iglesia. Yo creo eso más que nunca en este tiempo. Yo creo que somos la iglesia imparable. Imparable, dilo conmigo, imparable. Somos la iglesia que debe ser una iglesia imparable. La gente necesita experimentar a la persona de Dios. La gente no necesita religión. Hay montones de religiones. De hecho, le dije que vi un documental de un viajero en la televisión esta semana. Le contaba a mi esposa que fue a un lugar de la India donde le rinden culto a una motocicleta. Allí está la motocicleta puesta en un pedestal, encerrada en medio de un cristal, y van cientos y miles de personas a llevarle ofrendas a la motocicleta. Se creó un rumor y una historia que hasta el día de hoy ha prevalecido y la gente le tiene fe a la motocicleta. Imagínate. La gente lo que necesita es experimentar verdaderamente al Dios, al único Dios verdadero. Solo hay uno y solo hay una vacuna, solo hay un camino por el cual se puede transitar. Aunque esto incomode a muchos, solo hay un camino. Si eres cristiano y algo se ha enfriado en tu vida, te recuerdo, no importa lo que haya pasado en tu vida, si tú dejas este camino, no hay otro camino. Es decir, cuando tú dejas el camino, no sé a dónde vas a llegar, porque solo hay un camino. O estás en el camino o dejaste el camino. ¿Vale? No me estoy metiendo aquí con teología, no me interesa, pero piénsalo profundamente. O estás en el camino o le dices sí a Jesús y te agarras y te metes de lleno y empiezas a creerle a Jesús y a empezar a ser ese cristiano, esa cristiana atrevido que se arriesga con cosas espirituales. Vamos, ya es tiempo de que se avive tu vida, ya es tiempo de que te actives para servir a Dios, ya es tiempo de que le hables a la gente sin ninguna vergüenza de Cristo. Necesitas, y permítame la expresión de lo que voy a decir ahora, ya terminando, que el virus de Cristo te contagie. Necesitas que así como este virus malo del cual estamos huyendo no nos contagie, si Cristo entra dentro de ti, lo que va a pasar es lo contrario a lo que hace este virus. Este virus destruye, pero cuando Jesús entra en el corazón y la vida de una persona, Jesús empieza a traer vida. Jesús empieza a traer sanidad. Jesús empieza a traer libertad. Jesús empieza a traer gozo, paz, paciencia. Empieza a traer al Espíritu Santo y empieza una transformación. Los cristianos que yo conozco llenos de Dios son gente feliz, son gente plena, son gente que está animada, son gente que cree por cosas,
que siempre Dios le está mostrando cosas nuevas. Siempre están anhelando escuchar a Dios para que Dios les muestre el siguiente paso. El siguiente paso no es solo asistir a la iglesia hasta que te mueras. El siguiente paso que tiene Dios contigo, ¿cuál es? Probablemente pueda ser incomodarte de no ser solo un asistente a la iglesia, que empieces a ser una persona activa con todo lo que Él te ha entregado. O sea, deja que este virus, que es bueno, entre en tu vida. Este virus no destruye, este virus trae vida, te añade. Este virus trae solución. Este virus soluciona las cosas. Cuando hablo de virus, no, siempre asociamos virus con algo malo, destructivo. Pero yo hablo del virus como algo que lo invade todo. Algo que lo invade. Y cuando invade algo, lo coloniza. No sé si entiendes lo que trato de decir. ¿Qué tal si dejamos que Dios nos colonice? Que Dios realmente sea Señor sobre nuestras vidas. Que Jesús realmente reine sobre todas las cosas de nuestra vida. No en un rinconcito de nuestro corazón, sino en todas las partes de nuestra vida. Él sea Señor y Él realmente sea solución. Y la gente pueda ver en nosotros, aún sin palabras, el tipo de vida que tenemos. Y diga, wow, genial. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en tu vida? Yo necesito de eso. Que tengamos realmente un evangelio que sea verdadero, que compartir con las personas. No el evangelio que decimos creer intelectualmente, sino el evangelio que realmente respiramos y ha contagiado todo en nuestro hogar, en nuestra casa. El evangelio va a traer esa paz, esa alegría. El evangelio va a traer la verdad y esa verdad nos va a traer libertad. Vamos a dejarlo allí, vamos a ponernos en pie y vamos juntos a hacer una oración. Porque quiero hacer dos tipos de oración. Una para personas que tal vez nunca han sido conscientes como hoy acerca del pecado. Yo creo mucho que lo que estamos transmitiendo por internet puede verlo cualquier persona que ni siquiera nos imaginemos. Y quiero que sepas que si tú estás viendo esta emisión, no es una casualidad. ¿Verdad que no es una casualidad? No es una casualidad que tú te conectes a ver esto y que Dios te diga que si tú tienes unos problemas que no sabes cómo se pueden solucionar, Dios, Jesús, es la única respuesta para ti. Mira, no te hablamos de religión. Y si estás en este lugar también te lo digo a ti, esto no es religión. Ten cuidado si incluso la fe que tienes ahora se te va volviendo religiosa. A todos nos pasa, a mí también. O sea que a veces la fe que tenemos se nos puede volver religión y no nos damos cuenta. Necesitamos estar alerta para tener ese cuidado de no ser religiosos, de ser personas llenas de Jesús. Piénsalo, cierra tus ojos. Piensa, ¿estás llena de Jesús? ¿Estás lleno de Jesús? Tú que estás allí al otro lado de la emisión, ¿algún día Jesús ha entrado a tu corazón? ¿Tú lo has invitado a entrar a tu vida para que Él a partir de ahora sea tu Padre, tu Señor, tu amigo, para que sea tu Salvador, que te perdone todos tus pecados? Para eso vino Jesús, a morir en la cruz. Yo no sé qué problemas puedes tener aún hoy aquí en el templo. Y mira, cuidado con la desesperanza. Cuidado con la desesperanza, porque a veces la desesperanza hace que seamos cristianos de muchos años y que ya cuando oramos no tenemos esperanza de creer que Dios va a obrar. Como que ha sido tan difícil el camino que creemos que Dios, bueno, no sé, como que Dios sí puede hacer milagros, pero que tal vez conmigo no es la cosa, es con otros. Pero hay algo que puede haber infectado tu vida. El virus del pecado no solamente hacer cosas muy malas en la vida. La incredulidad es pecado. El enfriarse, el contristar, entristecer al Espíritu Santo es un pecado. Entonces, si tú has permitido que cosas en tu vida y en tu corazón entristezcan, enfríen la persona
y la relación que tienes con el Espíritu Santo, entonces necesitas decir: Señor, perdóname por este pecado, porque aún hoy tengo otros problemas, pero mi mayor problema no es este problema del que me siento atormentado, sino que es este problema que me ha robado mi gozo, mi paz, mi esperanza, mi fe. Porque cuando un cristiano está lleno de esto, es como Pablo y Silas en la cárcel. No está llorando, no se siente abandonado, sino que en medio de esa cárcel está cantando y adorando alabanzas. Y sabes, Dios sacudió esa cárcel, se abrieron las celdas, cayeron las cadenas, porque Dios está ahí para responder. Así que hoy le pedimos a Dios: salva a todos aquellos que hoy te dicen con su boca: perdóname, Señor, sálvame. Salva, Señor, salva hoy, perdona. Rescata a muchos hoy, Señor, que entiendan que no es religión, que entiendan que lo que necesitan es una experiencia real contigo, Señor, que nuestro cristianismo es una experiencia real. Toca, Espíritu Santo, usa el internet, Señor, usa, Espíritu Santo, este momento, que el Espíritu Santo a través de la emisión llegue hasta donde están estas personas, en sus habitaciones, en el salón de su casa. Tal vez está con su móvil en algún lugar, en la calle. Dios, Espíritu Santo, salva. Aunque estén en otras naciones, aunque no estén en España, tú no te acortas para salvar. Tú me salvaste un día, Señor, y cuando me salvaste, yo no era nadie importante para nadie, pero tú me viste, Señor, donde yo estaba, y me fuiste a buscar por mi propio nombre, porque para ti era la persona más importante del planeta. Y hoy tú eres la persona más importante del planeta para Dios. Recuérdalo, tú eres la persona más importante. Dios puede tener una exclusiva para ti, solamente para ti. Así que hoy suéltate en las manos de Dios. A los que están aquí presentes también los invito a arriesguense hoy. Si quiere, levante sus manos y suéltate espiritualmente en las manos de Dios. Que el Espíritu Santo pueda tocarte y que complete la obra que ha empezado en ti.